Voy a ver, esto está funcionando. Pausita. Bien, ahora sí estoy capturando el audio con el micrófono. Cuando no hay crisis social, moral en el mundo, desde que el mundo es mundo, desde que somos no solamente sociedad moderna, sino pues desde que andábamos en las cavernas o quizás antes, siempre ha habido una crisis, porque es precisamente la crisis el motor que hace que la raza humana evolucione, porque siempre hay cosas que solucionar. Esa es ley de vida. Sin embargo, a veces la balanza pareciera que se coloca muy a favor de los antivalores, y aunque suene a cliché, pues sí, los antivalores, lo que hacemos nosotros como sociedad, tanto colectiva como individualmente, que pareciera que nos encanta sabotearnos para tener la peor calidad de vida posible. En Latinoamérica viene pasando un fenómeno desde hace décadas, desde siempre. Sin embargo, hablando un poco del impacto de la política en la vida social, hace una década, algo, o un par de décadas, algo que dio resultado a algunos aspirantes a poder en la política, que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, pues donde se reunieron los zurdos, los izquierdosos, que de alguna manera venían ya tratando de tomar el poder, y digamos que no quiere decir que la derecha o la izquierda es mejor o peor. Sin embargo, pues ellos son los que se etiquetaron como izquierdistas, marxistas, leninistas y todos los nistas del lado izquierdo. Entonces, eso tuvo una consecuencia para Latinoamérica tan nefasta como lo que ellos mismos critican. Y digo que al final no es cuestión de derechas o de izquierdas, porque lo que, por ejemplo, esta joven pensadora y muchos de hace mucho tiempo, los pensadores, filósofos y los que opinan en política y en sociedad, llaman el concepto populismo. Pero me refería a Gloria Álvarez, que ella lo trajo de una manera bastante contundente y bastante discutible y debatible en toda Latinoamérica e incluso en parte de Europa también, porque ella se hizo, digamos, viral desde aquel discurso que hizo, creo que fue en España, donde dio una cátedra como politóloga, como joven, como analista. Y eso dio pie para que ella, a través de sus programas de radio, a través de redes sociales, pues llamara la atención y a la reflexión guatemalteca, creo que es ella. Bueno, en todo caso, la cito porque ella es la que ha insistido en el concepto de populismo. Y el concepto de populismo es un concepto que abarca aquel líder social o líderes sociales. Y no estoy hablando de los líderes sociales como en Colombia, por ejemplo. Estoy hablando de personas que se hacen llamar servidores públicos a través de la política y van escalando en las cuotas de poder que van ganando con el apoyo popular. Y ahí donde está la palabra clave de esta reflexión de mi parte. Popular, populismo, están bastante cercas, porque lo que pasa es que el líder populista, como esgrimen los argumentos de la politóloga que acabo de mencionar, y que ella se basa, por supuesto, en los libros que leen, los libros que hay, en la bibliografía que hay, el líder populista hace o tiene una característica principal de que él hace promesas que son utopías o son promesas que muy pocos las cumplen, pero cuando están en campaña, y eso es cosa harto sabido en Latinoamérica, pues se hacen cercanos, porque prometen una serie de cosas que son las necesidades y las justicias que ha reclamado siempre la población. Pero ¿dónde está el problema, el meollo del asunto? ¿Por qué Latinoamérica está plagada, sea de izquierda o de derecha, por líderes populistas que lo que han llevado es a catalizar la ruina de este continente? Pues yo lo veo de esta manera.
el líder populista, el corrupto, el ladrón, el narcotraficante, la persona que tiene una especie de poder, sea económico, político, y que repercute en lo social, esa persona no se hizo político de la noche a la mañana. Bueno, algunos quizás sí han llegado de paracaidistas puestos a dedos por los que ya han o los que están ostentando el poder y se convierten en fichas políticas. Pero digamos, los que llegan a hacer una carrera política, esos vienen de ser jóvenes, adolescentes, niños, a los cuales el entorno los ha hecho lo que luego reflejan dentro de su quehacer como ciudadanos, si es que a eso se le puede llamar un ciudadano, porque un ciudadano es una persona predominantemente respetuosa de las leyes, del acuerdo social para que logremos eso que llamamos calidad de vida. Entonces, ¿dónde comienza el corrupto? ¿Dónde comienza el populista? ¿Dónde comienza la persona que se salta las leyes? En la casa, en el hogar. Y luego lo lleva a los diferentes escenarios como la calle, como la escuela, como cualquier otro escenario de la sociedad, y eso se convierte en un problema. ¿Qué pasa ahora que Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, México, en cada elección uno es peor que el otro? Siempre dice y se contradice porque termina siendo y catalizando, como dije, y maximizando y además introduciendo otros males a la sociedad con su mala praxis en la política, teniendo el poder. Ese político del cual estos países no tienen opción. ¿Por qué no tienen opción? Porque está tan plagado de deshonestidad, de eso de la viveza criolla que nos van inculcando desde niños, y eso termina siendo tan presente en la sociedad que es difícil que una persona que ostente un cargo público o se haga llamar servidor social, exceptuando a las personas que son líderes sociales populares de las comunidades, que por cierto en Colombia es lamentable cómo los eliminan, los matan, los neutralizan, porque esas personas están haciendo precisamente el trabajo que hay que hacer, es contraponer los antivalores y hacer labor por la sociedad. Por eso los eliminan. Es tan sencillo como eso, pero tan sencillo como lamentable. Pero estoy hablando de las personas que se hacen líderes negativos. Porque son líderes negativos, pero esas personas tuvieron un caldo de cultivo que es la sociedad donde se criaron. ¿Dónde comienza el ladrón? ¿Dónde comienza el deshonesto? Pues comienza en la casa. El mismo comportamiento de los padres, de los adultos, van siendo el ejemplo y una cadena interminable de esos antivalores que luego van a ser el componente de la persona que luego va a tener un cargo público. ¿Por qué? Pues muy fácil. Tú enseñas al niño a que se salte el torniquete del Metrolínea o del metro de Caracas o del metro de cualquier ciudad, y ya allí tú estás creando un deshonesto. Tú, como padre, eres mentiroso y tus hijos se dan cuenta que le metes mentiras a través del teléfono y que vas llegando al sitio cuando no estás llegando a un sitio y ellos te escuchan. Típico venezolano, colombiano, latinoamericano. Voy llegando, voy por tal parte, y mentira, no vas por tal parte. Ahí ya estás sembrando el ejemplo de la persona que luego sí se mete a político o a cualquier cargo público o cualquier forma de poder, va a ser un corrupto porque se ha criado en un ambiente corrupto. Esas mínimas cosas marcan la diferencia. Entonces, después llegamos y como sociedad, podría nombrar o mencionar muchísimos ejemplos. Ustedes estarán pensando en este momento, sí, es cierto, hay muchos malos ejemplos que damos en el hogar, en la casa, y aunque suena cliché, es así. Y luego nos quejamos y nos volvemos a quejar y tenemos que votar porque ese es el acuerdo social que hay de que hay un cargo público que una persona debe ocupar, pero los partidos políticos están plagados de corruptos. No solamente los partidos políticos, sino también toda instancia donde haya un servicio público, y también privado, porque eso es un mal social. Eso, la sociedad nuestra está plagada porque
esa persona que tiene esa forma o ese puesto o esa forma de poder en ese momento de servir a las personas, resulta que ese es el que tranza, el que acepta soborno, el que pasa por encima de la cola al otro porque ya tiene convenio con el que le pasó algún dinero o el tráfico de influencias. Todas las formas de corrupción que hay en nuestra sociedad latinoamericana es el producto del ejemplo que traemos como niños, como jóvenes. Todas las personas somos culpables de la sociedad que tenemos. Entonces, cuando vamos a votar, pasamos una y otra vez la misma plana. Ay, es que estos políticos no sirven. Ay, es que estos políticos son corruptos. Ay, es que estos políticos... Pero es que nosotros criamos a ese político. No nos damos cuenta de que nosotros, con nuestro accionar, nuestra forma de ser personas, si somos ciudadanos o simplemente habitantes, nosotros con nuestras acciones hemos criado y creado esa persona que luego va a ocupar un cargo político, un cargo público, un servicio, sea público, privado, o en el mismo intercambio social, persona a persona. La deshonestidad es parte de nuestra cultura. Entonces, cuando algunas puntuales personas o cierto grupo de personas que tienen que haber cargos públicos, llegan a esos cargos públicos, entonces tenemos una sociedad plagada de corrupción, de viveza criolla, de agarrar para mí y para los míos y no me importa las calamidades sociales que eso implica. Entonces, en ese momento tenemos la gran cadena de quejas y no vemos solución, y eso lleva mucho tiempo porque tenemos que empezar por la raíz, y la raíz está en la familia. La familia, sea de uno, de dos, con el perrito, con los animalitos, sea del sexo, preferencia sexual que sea, pero lo que se conozca como familia en la sociedad moderna del siglo XXI es allí donde está el mal, la raíz del mal o la solución. Y eso llevaría bastante tiempo. Vienen elecciones en nuestros países cada 4 años, cada 5, cada 6. Acá en Colombia vienen elecciones y no hay opciones. La gente tiene que votar porque no se atreven a, por ejemplo, tener un voto en blanco. En Venezuela, pues no queda otra opción. No hay oposición política real. Sencillamente, unos que ostentan el poder principal, algunos pequeños caudillos en las regiones. La fuerza militar parte de ese poder y no de protección al ciudadano. Fuerza militar corrupta tanto como los políticos, y la supuesta oposición política es una asalariada para hacer ver que en Venezuela hay una democracia. Podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Perú, de Ecuador, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Centroamérica, podemos incluso saltar el charco hacia la izquierda, hacia la derecha, y me refiero al charco a los océanos Pacífico, Atlántico, los 7 mares, y por donde quiera que una sociedad tenga calamidades que no le permitan tener esa calidad de vida, es sencillamente el resultado de que ese niño, esa niña, esa persona es por el mal de la viveza criolla, por la deshonestidad, por el mal ejemplo que recibe y por los antivalores de casa, es el resultado que luego vamos a tener en esos cargos públicos. Y no hay opciones cuando presentan 12 personas a un cargo de primera magistratura, como en Colombia, por ejemplo, y ninguno tiene el perfil de ser un servidor público. Al cualquiera que revises está manchado por la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay opciones y ya eso está plagado porque hay muchas personas donde ya la deshonestidad es cultura. Pues con esta reflexión me despido. Podcast que llamaré La Lengua es Mía, así como venía haciendo micros en mis redes sociales, pero ahora con un poquito más de tiempo para reflexionar. Yo soy el Llanero Eléctrico y esta es La Lengua es Mía.